Pues bien, en la LOAT encontramos en su artículo primero, fíjense, ¿verdad? La facultad de administración de justicia. Y el artículo primero específicamente pues nos ratifica aquel concepto que doctrinariamente veníamos analizando, ¿verdad? Que la jurisdicción es esa facultad de juzgar y de ejecutar lo juzgado y que por consiguiente, dice el artículo, pertenece exclusivamente a los juzgados y tribunales de justicia. Y bueno, la justicia se administra en nombre de la República. De hecho, el juez cuando emite su sentencia, en la parte dispositiva, es decir, cuando antes de pronunciar su fallo, a eso se le llama parte dispositiva, ¿no? La parte donde está lo que finalmente resuelve, dice en nombre del Estado de Honduras, ¿sí? O en nombre de la República de Honduras. Y es porque él se está administrando la justicia en nombre del país, en nombre de la nación. Pues ahí nos habla de esa facultad jurisdiccional. Si pueden ir tomando nota, sería lo ideal, ¿verdad? Se lo sugiero. Entonces, porque voy a ir relatándole algunos artículos, ¿verdad? Que pues ratifican toda esa parte de doctrina, ¿no? Entonces, este artículo 1 nos establece el concepto de jurisdicción, básicamente, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos buscar un concepto como el de Couture, como el de Chovenda, ¿verdad? O cualquier otro, tratadista del derecho, y podemos utilizarlo y no haber ningún problema. Y si hablamos de un concepto legal, pues nos vamos al artículo 1 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales, ¿verdad? Pues ahí está. Dígame. Ah, perdón. Muy bien. Vamos a avanzar entonces en esta ley hasta el artículo 16. Voy a ir corriendo aquí un poquito rápido para pues aprovechar, ¿no? El artículo 16 ya nos habla de la jurisdicción de los jueces de paz, ¿sí? Y dice pues que en cada cabecera municipal, ¿verdad? Cuyo término no exceda de 4,000 habitantes. Esto es un poco limitante porque estas leyes son pues esta ley nació con el Código de Procedimientos Civiles, viejo, que es desde 1900, principios de 1900, ¿verdad? Entonces, obviamente ya la mayoría de los municipios pues tienen ese número, pero se considera, por ejemplo, municipio un espacio geográfico que tenga al menos 4,000 habitantes, perdón, ¿verdad? Y en ese caso, pues, todos los municipios de la República tienen un juez de paz, ¿verdad? Y la competencia de ese juez de paz va a ser en esa demarcación, ¿verdad? Del juzgado, o perdón, del municipio. Y ahí pues podrá él aplicar la ley en base a sus competencias, en tanto, recordemos, en cuanto a función, en cuanto a objetividad y en cuanto a territorio. ¿Sí? Entonces, ahí está la competencia del juez de paz. El artículo 16, ¿sí? Para que apunten. El artículo 38 hace unos días, cuando veíamos la de la estructura, ¿no? Me preguntaban sobre los requisitos. Pues para poder ser juez. Para poder ser juez de paz, encontramos en el 18, ¿no? Ahí está, miren. Pues ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, ser mayor de 21 años, saber leer y escribir en ese entonces y tener un domicilio en el municipio. Sin embargo, pues estos requisitos no es que hayan sido derogados, sino que han sido complementados por la ley de la carrera judicial, que pues es una ley especial del Poder Judicial donde ya especifica otro tipo de requisitos. Actualmente, por ejemplo, ya no es únicamente saber leer y escribir el requisito para ser juez de paz, sino que hay que ser abogado, ¿verdad? O profesional de las ciencias jurídicas, ¿verdad? Entonces, esos son requisitos para juez de paz. Para la competencia del juez de letras, como mencionábamos, está en el artículo 38 y establece, y ahorita digo, que en cada cabecera departamental o en sección judicial, ¿verdad? Habrá uno o más jueces de letras con jurisdicción y competencia que les fije la Corte Suprema, ¿verdad? Entonces, más adelante, dígame, No le dígame, escuché Lemi. el artículo. Artículo 38. No sé si se ve en pantalla, Lemi, ¿sí?
Sí, se mira. Ah, ok, ahí lo tenemos, ¿verdad? Em, Ahí está, que en cada cabecera, ¿verdad? Del departamento o sección judicial. ¿Qué se refiere esto? Pues que en los departamentos pueden estar divididos en secciones judiciales, ¿verdad? Tal es el caso, pues, de los juzgados, por ejemplo, como mencionábamos, Valle Francisco Morazán, que tiene todas las competencias, ¿verdad? Pero tienen juzgado primero, segundo, tercero, ¿verdad? Por citar algo, ¿no? Juzgado primero de lo civil. El juzgado de lo primero civil va a conocer de los municipios o del municipio del Distrito Central, solo Tegucigalpa. El juzgado segundo va a conocer de los municipios del norte de Francisco Morazán. Solo, esto es un supuesto, no es que sea así, ¿verdad? Porque no tengo claro esa parte, cuál es la competencia en cuanto a los municipios de cada juez de letras. Pero hay varias secciones judiciales, ¿no? Entonces, si fuera el caso que hay 3 juzgados de letras, significa que hay 3 secciones judiciales y que esas secciones judiciales pues van a tener competencia en distintos municipios del mismo departamento. En Copán, como les he mencionado, pues existen 2 secciones judiciales, la sección judicial de Santa Rosa de Copán y la sección judicial de la entrada a Nueva Arcadia Copán, ¿verdad? Que en ese caso pues conoce los municipios del norte. En Atlántida, pues también, ¿no? Está la sección judicial de Ceiba y está la sección judicial de Tela, ¿verdad? Y ellos hacen un reparto, pues también de los municipios. En Cortés también veíamos que había secciones judiciales de Puerto Cortés, sección judicial de Choloma, la de San Pedro Sula, la de Villanueva Cortés. Entonces, dentro del mismo departamento podemos encontrar secciones judiciales que vienen a segmentar esa competencia territorial, o lo fueron, ¿verdad? Como también les puse ahí en el caso, ¿no? Entonces, sobre esto es lo que se refiere, ¿verdad? Este artículo 38. Luego también habla, pues, de que hay juzgados especiales que se establecerán de acuerdo a las leyes, ¿verdad? Y que van a determinar, pues, las atribuciones de los jueces. Es decir, el juez de letras, em, como tal, es un juez que conoce básicamente todas las materias, pero será la Corte Suprema la que le va a delegar a ese juzgado de letras cuáles van a ser sus competencias objetivas, es decir, en cuanto a materia, en cuanto a cuantías, bueno, en cuanto a cuantías y juez de letras ya sabemos cuál es, pero en cuanto a materias, básicamente, ¿no? Que se le va a otorgar competencias especiales. Entonces, el 38. Vamos bueno, para dar una ojeada más o menos a los requisitos que al menos la LOAD establece, los encontramos en el artículo 39, ¿verdad? Y fíjense, pues dice ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de 21 años y tener el título de abogado también, ¿verdad? Entonces, pero como les digo, estos requisitos se complementan con la ley de la carrera judicial. Bien, pero ahorita estamos hablando, ¿verdad?, de las competencias, de la jurisdicción y competencia. Vamos al artículo 50. En el artículo 50 encontramos la jurisdicción o competencia de las Cortes de Apelaciones. Fíjense, Cortes de Apelaciones u organización y atribuciones. Habrá en la República 4 Cortes de Apelaciones. Residentes, dice, 2 en Tegucigalpa, 1 en Comayagua y otra en Santa Bárbara. Esto es pues lo que decía la Corte en ese momento. Sin embargo, hoy pues ya tenemos cortes de apelaciones en San Pedro Sula, en La Ceiba, aquí en Santa Rosa de Copán. Entonces, hay varias cortes de apelaciones a nivel nacional, ¿no? Que hacen un reparto de esa carga territorial. Y bueno, habla el 51, ¿verdad? Que se compondrán por 3 magistrados cada una y serán regidas por un presidente, ¿verdad? Y a esas son además reglas especiales. Y también vemos en el 52, por ejemplo, cuáles son los requisitos para ser magistrado de la Corte de Apelaciones, ¿verdad? Ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de 25 años, dice la LOAT, y tener el título de abogado. Esto ha sido complementado por la ley de la carrera judicial en el sentido de que, por ejemplo, la mayoría de edad tiene que ser de 30 años, ¿verdad? Eh, Difícilmente, bueno, vamos a ver un magistrado eh, tan joven de 30 años porque pues hay que hacer una carrera para eso, ¿no? Eh, y bueno, habla también de las prohibiciones.
Y finalmente vamos a saltar al artículo 74 de la LOAT, o de la ley. Mi catedrático de Derecho Procesal o de Teoría General del Proceso siempre nos regañaba por decirle la LOAT. Decía que eso era de haraganes, así que le vamos a decir siempre la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, con nombre y apellido. El 74 habla de la Corte Suprema. Aquí lo tenemos. La Corte Suprema tendrá su asiento en la capital y su jurisdicción comprenderá toda la República. ¿Verdad? Aquí sí que expresamente le da esa facultad a la Suprema de que tiene la jurisdicción a nivel nacional. Los únicos juzgados, como les había mencionado en la clase anterior, que también tienen competencia así en toda la República, pues son los llamados de jurisdicción nacional, ¿no? O jurisdicción y competencia nacional. Pero son juzgados especializados, ya les decía, en algunas materias del derecho penal. Y bueno, habla todo este articulado de la organización, ¿no? De la Corte. Voy a hacer una pausa ahí para adelantar, porque hay que adelantar otro poquito. No sé si hay alguna duda con respecto de esa parte de la jurisdicción segmentada en cada uno de los órganos jurisdiccionales. ¿Estamos bien? Eso básicamente que es una división únicamente, o si lo analizamos, pues es en cuanto a una competencia territorial, ¿verdad? Ya si recapitulamos, pues el juzgado de paz tiene competencia en su municipio, el juzgado de letras en la cabecera departamental y los municipios de su sección judicial, y los juzgados de las Cortes de Apelaciones, perdón, tienen competencia también en su demarcación judicial, que pueden ser varios departamentos, ¿verdad? No solo municipios, sino además departamentos. Y finalmente, pues la Suprema, que tiene competencia territorial en toda la República. Ahora vamos a ver lo que es la competencia siempre en esta ley de organización y atribución de los tribunales, que la encontramos en el artículo 137. Solo estoy corriendo la ley para no marearles ahí. Bien, ahorita les comparto nuevamente la ley. Tenemos entonces el artículo 137. Si les pregunto, como les decía al inicio, ¿cuál es el concepto de jurisdicción? ¿Cuál es el concepto legal de jurisdicción? ¿Qué artículo me dirían? ¿Qué artículo? A ver. Estoy haciendo, estas son pruebas de examen. ¿Cuál? Artículo 1. El El artículo. artículo 1. Bueno, pues entonces eso es para que ya los demás, ya los que les he dado clase ya saben que yo les doy preguntas de examen así en medio de la clase, ¿verdad? Entonces esa es una. Y la otra es esta. ¿Cuál es el concepto de competencia legal de acuerdo a la ley de organización de los tribunales? Pues el artículo 137, que dice que es la facultad que tiene cada juez, ¿verdad?, o tribunal para conocer de los negocios que las leyes han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. O sea, todas las atribuciones que la misma ley o que la Corte Suprema a través de un mandato les ha dado, ya sea una competencia objetiva por razón de materia, por razón de cuantía, sea una competencia de funcional o de grado, como decíamos en doctrina, o una competencia de acuerdo al fuero territorial en el que va a ejercer su función, ¿verdad? Entonces, esa es competencia. Y por eso debíamos separarla, ¿no? El 143 ya nos habla de la competencia en lo civil, ¿sí? Fíjense, esta ley es bastante completa. Tan completa que a pesar de ser tan viejita, sigue siendo, efectiva. Y por eso está vigente. Entonces, en materia civil, el juzgado o tribunal que los litigantes se sometieren expreso tácitamente será el competente para conocer de los pleitos y actos que dé origen el ejercicio de las acciones civiles, ¿no? Siempre que la sumisión se haga, bueno, aunque la sumisión es otro tema, ¿verdad? La sumisión expresa que vieron en el artículo 39 del Código Procesal Civil, ¿verdad? Si leyeron, entonces ahí encontramos ese tipo de sumisiones y la sumisión expresa y tácita. Por eso aquí se menciona, ¿no? Se sometieren expresa o tácitamente.
Y pues la sumisión expresa la encontramos ratificada en el artículo 39 del Código Procesal Civil y la tácita en el 40, ¿verdad? Del mismo código. Entonces, todo lo que tenga que ver con materia civil, pues ya también la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales lo reconoce. Todas las reglas generales o reglas especiales de esta ley, en sentido de competencia civil, van del artículo 143 al artículo 158, para posteriormente, ¿verdad?, pasar a lo que es la competencia en materia criminal, ¿verdad? O materia. Aquí pues encontramos un montón de reglas, ¿no?, dentro de las competencias en materia civil. Y en el 159 habla de la competencia en materia criminal, ¿sí? Y pues establece que la jurisdicción ordinaria, ¿verdad?, conocerá todas las causas criminales, con sola excepción de las que con arreglo a las leyes correspondan a jurisdicción militar, porque las leyes nuestras pues también reconocen el fuero militar. Por ejemplo, de hecho, los militares tienen juzgados, ¿verdad?, de instancia militar cuando se cometen delitos o faltas dentro de sus atribuciones, ¿no? Eso, pues, ya es competencia, ¿verdad?, exclusiva de ellos. No intervienen ahí las entidades civiles. En este caso, pues, el Poder Judicial no interviene en las resoluciones de instancia militar, porque son ellos los encargados, ¿verdad? Pero para, pues, todo lo demás, ¿verdad?, la jurisdicción ordinaria va a ser conocida por las causas criminales. ¿Y cuál es la jurisdicción ordinaria? Pues puede ser en el juzgado de letras, en el juzgado de paz, incluso cuando se trata de faltas. Y es lo que vamos a ver ahorita, por ejemplo, en el Código Penal. Voy a dar un salto al Código Penal. Y aquí tenemos pues la jurisdicción en materia penal, porque solo habíamos hablado básicamente de la materia civil, ¿no? Pero el Código de Penal también especifica cuál es su competencia o cuál es su jurisdicción. Y el 54 del Código Procesal Penal, pues nos establece, ¿verdad?, que corresponderá a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y las faltas. Los delitos son conocidos por los juzgados de letras, ¿sí? Juzgados de letras seccionales o juzgados de letras especializados en materia penal, ¿verdad? Y las faltas van a ser conocidas por los jueces de paz. Entonces, un asunto de faltas puede ser evacuado en cualquier municipio de la República, ¿verdad? Porque en cualquier municipio de la República vamos a encontrar juez de paz. Mientras que los delitos, pues tendrá que ventilarse ante un juez de letras, ¿verdad?, que es el competente. Entonces ya pues aquí en los párrafos subsiguientes del artículo 54 establece esas reglas, ¿no?, que los órganos de jurisdicción penal tendrán con exclusividad la potestad pública de conocer los procesos penales, resolverlos y ejecutar sus sentencias. Si recordamos aquella fase, ¿no? Fíjense, por eso es que es tan importante la doctrina y comprender la doctrina, porque todas las leyes, pues, y nuestra normativa está fundamentada en ello, ¿verdad? Cuando veíamos aquellas fases de conocimiento, fases de la jurisdicción, este párrafo segundo del 54 penal nuevamente nos ratifica, ¿no?, que dice que, pues, en materia penal, los procesos penales van a conocerse por los juzgados penales, van a ser resueltos por los juzgados penales y van a ser ejecutados por los juzgados penales. Entonces, ese es otro tip para una futura evaluación, ¿verdad? Y en materia penal será improrrogable, bueno, habla incluso de eso, ¿no?, de la improrrogabilidad, y que comprende, pues, el conocimiento de delitos y faltas cometidos en el territorio nacional. Siempre que las acciones que motiven una aparente falta o un delito, pues estén enmarcado en el Código Penal, ¿no? En el Código Penal actual o en el Código, ¿verdad?, que pronto va a entrar en vigencia. Y además por las reglas de derecho internacional, porque recordemos que nosotros tenemos incluso acuerdos de extradición, ¿verdad? No solo con Estados Unidos tenemos acuerdos de extradición,
con otros países también hay acuerdos de extradición. Entonces, si un nacional nuestro o un extranjero que se encuentre en nuestro territorio comete un delito en ese otro territorio y nos exige pues trasladarlo, habrá que darle el curso, ¿verdad? Que en derecho corresponda o conforme a la ley o conforme a ese acuerdo tratado, ¿verdad? Entonces, van a ser sometidos igual a la justicia penal. Y bueno, ya a continuación el 55 habla de esto, de la competencia. Fíjense, el 50 nos habla de la jurisdicción y el 54 nos habla de la jurisdicción penal y el 55 de la competencia por razón de materia y de la función, ¿sí? ¿Cuándo diríamos entonces que entra la competencia objetiva si hablamos de derecho penal o de proceso penal? Pues estamos hablando de competencia por materia, ¿no? Por eso es que introducía primero el procesal civil, que sí tiene, ¿verdad?, las tres competencias marcadas. Y aquí pues solo encontramos básicamente dos. ¿Sí? La competencia por materia, pues habla de la competencia exclusiva de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que va a conocer la Suprema? Pues, ¿verdad? Entonces, todos los procesos, ¿verdad? Que sean para deducir finalidad o que tengan como finalidad deducir responsabilidad a las personas que gocen de inmunidad de acuerdo a la Constitución. ¿Quiénes gozan de inmunidad de acuerdo a la Constitución? Pues los diplomáticos, el presidente, ¿verdad? Solo ese tipo de figuras. Entonces, si vamos a acusar de un delito al presidente de la República o a un diplomático, no lo vamos a acusar ante un juzgado de letras, sino que eso lo vamos a acusar ante la Corte Suprema directamente, ¿verdad? Además, la Corte Suprema resuelve conflictos de competencia, ¿verdad? Eh, Resuelve el recurso de apelación contra las Cortes de Apelaciones, del recurso de casación en materia penal y de la revisión en materia penal. Que esto pues es un recurso extraordinario, por decir así, o un recurso de control constitucional, ¿verdad? Para aquellos casos, por ejemplo, de una persona que ha sido condenada eh, y su sentencia ha quedado firme, pero se prueba su inocencia, ¿verdad? O incluso después de haber sido condenado, prueba él su condición de inocencia y puede solicitar que se haga esa revisión penal, esa revisión en materia penal para que pues el Estado le indemnice por haberle condenado injustamente. ¿Y quién va a conocer eso? Pues es la Corte Suprema. Luego habla, si se fijan, también vamos viendo esa competencia en materia aparte de materia y de función, ¿no? Porque la Corte Suprema tiene un Estado superior, ¿verdad? Por eso es Suprema. Luego la competencia de la Corte de Apelaciones, el 56, que es lo que conoce la Corte de Apelaciones, ¿verdad? Todos los casos especiales de conformidad, que de conformidad con la ley deban actuar como tribunal de primera instancia, el recurso de apelación y los demás que la ley determine. Luego habla de los tribunales de sentencia en materia penal. Fíjense, los tribunales de sentencia, yo les mencionaba que pues, están integrados por 4 jueces que conocen el juicio oral, pero en cada juicio intervendrán solamente 3. ¿Por qué deben intervenir 3? ¿Por qué creen ustedes que solo deben intervenir 3 en un juicio? A ver si alguien se atreve a decirme. ¿Por qué en un juicio, en este caso penal, pues solo pueden, a pesar de que hay 4 en cada tribunal de sentencia, solo intervienen 3 en el juicio oral y público? ¿Por qué Sería será? por mayoría siempre, abogado. Esa es la respuesta, ¿verdad? Porque si en el caso, pues, 2 están convencidos y uno no lo está, entonces se resuelve por mayoría, ¿verdad? Si se absuelve o se condena, ¿no? Y hubiera conflicto si, por ejemplo, hubieran 4, ¿no? O un número par, digamos 4, 6, cualquier número par, ¿verdad? Habría conflicto porque si la mitad está a favor y la mitad está en contra, entonces entrarían en un conflicto las partes. Así que es por eso, para definir una decisión o una resolución por mayoría. Entonces ahí nos expresa, ¿no? ¿Cuál es la competencia de los juzgados o los tribunales de sentencia, perdón? Y en este caso, pues,
es una competencia en materia de función o de grado. Luego habla de la competencia exclusiva de jueces de letras. ¿Y qué van a conocer los jueces de letras? Pues los requerimientos fiscales, ¿verdad? Desde entrada de lo que va a conocer el juez de letras. La sustanciación y la resolución de las etapas. Miren, preparatoria e intermedia. Desde la primera semana, ¿no? Que veníamos hablando un poquito de los procesos, pues ustedes me hacían esa consulta de las etapas procesales. Pues en materia penal hay 3 etapas, les decía, 2 que la conoce el juez de letras y una que la conoce el tribunal de sentencia. Estas 2, ya lo vemos, ¿no? Es competencia del juzgado de letras, la etapa preparatoria e intermedia. Y el juicio lo conoce el tribunal, ¿sí? Entonces, básicamente eso es la competencia de ellos. También habla de los antejuicios promovidos contra jueces de paz, si hay un antejuicio, es decir, si hay que enjuiciar a un juez de paz, porque el juez de paz ha cometido un delito en su manera de resolver, pues quien va a conocer eso es el juzgado de letras, porque es el superior jerárquico, ¿verdad? Además también, ya les había mencionado yo, conocen de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por juez de paz. Es decir, si es una falta, vaya, es que yo no quiero quitarle mucho contenido a sus docentes de estas partes especiales, sobre todo porque, bueno, en el penal 2 creo que es donde más se ve toda la parte especial del Código Penal, ¿no? Pero es bueno aclarando estos puntos, ¿no? Entonces, ¿qué es una falta y qué es un delito? Pues una falta es una acción o una omisión, ¿verdad? De bagatela, como se le dice. Por ejemplo, un insulto, una amenaza, o algunos daños contra la propiedad, ¿verdad? Que no vayan a ser demasiado graves. Lo que sucede, ¿no? Ese tipo de conflictos que se dan básicamente que en los municipios, ¿no? O a veces entre vecinos. Entonces esos delitos leves, como también alguna doctrina del derecho penal le llama a las faltas, pues son esos delitos leves, los conoce el juez de paz. Y si hay una causa que se sustancia ahí por una amenaza, solo porque te voy a matar en una discusión, ¿verdad? Eso no es una amenaza así para que llegue a instancia penal, a considerarse un delito, pues, y a enjuiciársela a una persona por la figura delictiva, porque también está la figura delictiva de amenazas. Pero la amenaza a nivel de falta es solo como que yo lo diga, ¿no? Así en una discusión, te voy a matar. Entonces, yo voy y pongo la denuncia de amenaza, ¿verdad? Y si el juez resolvió mal y yo apelo, pues quien va a conocer la apelación va a ser no la Corte de Apelaciones, sino el juzgado de letras, que es el superior siguiente, ¿no? Y además también pues, dice la sustanciación de los delitos en flagrancia, que esto es otro tema, ¿no? Los delitos infraganti, pues esos delitos que en el momento capturan a una persona. Bueno, hace unos meses, ¿no? Eh, hicieron autotutela en una colonia en Tegucigalpa, que se difundió un video, que la verdad pues un video desgarrador, pero hay que ir a ese punto sociológico, ¿no? De impacto. Aquel tipo que le metieron fuego en una colonia de Tegucigalpa, ¿no? Y la gente pues ahí delante de él, rodeado, ¿no? Rodeándolo y grabando incluso la escena. Eso, si hubiese estado una autoridad de seguridad ahí, un policía, y por ejemplo, porque aparentemente fue que el tipo pues era un extorsionador que mató a un transportista, ¿no? Si el policía ve esa escena donde él le da muerte al transportista, pues entonces procedía completamente a la detención, someterlo, ¿verdad? Por la fuerza y llevárselo detenido y acusarlo en flagrancia. Es decir, no necesita un procedimiento largo, sino que inmediatamente, porque ahí lo capturó infraganti, como decimos. ¿Verdad? Entonces son los juicios expeditos que los conoce el juez de letra. Y el 59 vemos la competencia del juzgado de paz. Y ya dice, pues, para qué son competentes, ¿no? Conocer las peticiones y requerimientos del Ministerio Público, ¿verdad? Por querellas. Abogado, Dígame, María Fernanda. ¿Sí? fíjese que yo tenía una pregunta, pero respecto al caso
que nos puso usted Sí, al número 2. dígame. Ajá. Yo A quería ver. saber cuál era la cuantía exacta, porque Sí. la verdad es que eso no me quedó muy claro. Entonces, sí, la verdad me gustaría que me sacara de la duda. No, pero usted no me consultó, ¿verdad? No, 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 fue Diana, creo que me consultó eso. Había que sumarla, Sí, ¿sí? Había que sumar la cuantía, ¿verdad? Teníamos, sí, en el error del cero decían, ¿verdad? Pero bueno, eso también es parte del truco de yo los casos, ¿verdad? pienso, es que yo pensaba que la cuantía podía ser solamente 100.000 empiras porque esa era la cantidad que se había invertido en las flores. Entonces yo pensaba de que los 300.000, o sea, sí se pueden sumar, ¿verdad? Ujú. Pero, o sea, esos 300.000 aún no existían. Sí, sí, porque son lucro cesante. Pero, Pero pero eso ya estaba estipulado por tu abogado. sí, exactamente. Se Ya acumulan. era sí, ya era una ganancia que iba a tener. Ujú. Entonces eso es lo que era en lo que yo me sentía como confundida. Ajá. Pero igual, el caso era sencillo, porque lo complicado hubiera sido si yo les pongo que hubieran sido menos de los 100.000. Si yo les hubiera puesto que la inversión hubiera sido de 80.000 y el lucro cesante era de 300.000. Entonces ahí sí hubiera habido conflicto para ustedes por decir, bueno, pero son menos de los 100.000 y el otra cantidad. Pero de igual manera se suman las cantidades, ¿verdad? Eh, si hay más categorización de cantidades que puede ser, entonces también se suman, ¿verdad? Siempre va a ser así. Hay que hacer una sumatoria final. Eso solo era parte del truco del caso, ¿verdad? Entonces, si usted Abogado. usted tenía que valorarlo de los 100.000 para arriba. Dígame, Andreita. Yo estaba, porque aparte de leer el artículo, Ujú. el 35 que puse En el en el caso. ejercicio, Sí. ajá, estaba viendo también del artículo 627, Ajá, usted fue más allá, ¿verdad? donde Ajá. habla ajá, Ujú. sí, habla Ujú. eh, de los accidentes, ¿verdad? Sí, Y también tenía una confusión en lo de, o sea, eran los 400.000, ¿verdad? sí. En ese caso, no se le sumarían las costas del proceso, ¿o sí? Totalmente, sí, se suman las costas del proceso. De hecho, bueno, vamos a ver eso de las costas en este curso, ¿verdad? Ojalá tengamos el tiempo porque es demasiado. Ahora pensaba hablarles de un montón de cosas, incluso de la recusación, pero ya el tiempo nos está limitando. Pero las costas siempre se suman. Lo único es que las costas, si usted no las pide, el juez no se las va a dar, ¿verdad? No se las va a dar. Entonces, hay que pedirla siempre. Recuerden que las costas de los sagrados son los alimentos de nuestros hijos, ¿verdad? Y de nuestras familias. Entonces hay que Ajá, pedirlas. exacto. Sí. Entonces, pero las costas no definen la cuantía. Eso sí, las costas al menos que representen pues los honorarios del abogado y lo del proceso, no definen la cuantía. Porque esa Ah, es, bueno, en eso era, ujú, esa era su perdón, duda. habla. Sí, eso era, si tenía que ponerlo dentro de, Sí, no, pero ya está claro. sí, correcto. Las costas hay que pedirlas, pues si usted no las pide, no se las va a dar el juez. Pero eso no define la cuantía, ¿verdad? Porque las costas son inciertas. ¿Por qué son inciertas? Porque el proceso puede acabar pronto, con una conciliación, y en ese sentido las costas van a ser inferiores, ¿verdad? Vaya, por citarles un ejemplo así rapidito, la presentación de una demanda en materia civil, solo el hecho de presentar el escrito de demanda son 2.000 empiras, ¿verdad? Pero a eso hay que irle sumando todas las demás actuaciones que tenga el profesional del derecho. Entonces, las costas pueden ascender. Ya si hablamos de una deuda, por ejemplo, de 100.000 empiras, usted como abogado le va a cobrar a su cliente, pues si es un abogado que es, vaya, de los que cobran más barato, mínimo el 10%, 15%. ¿Qué significa eso? Pues que usted va a cobrar de 10.000 a 15.000. Y así va subiendo eso, ¿no? Pero las costas no definen la cuantía porque lo que va a definir la cuantía es precisamente eso, ¿verdad? Lo que motivó la deuda o los daños. Eso es lo que definen las costas. Las costas pueden subir o pueden bajar
durante el proceso. ¿Sí? Entonces eso. Y bueno, lo que decía María Fernanda, pues Gracias, abogado. a la orden, sí, de eso se trata, Andreita. Y vamos a hablar profundamente de eso, pues cuando ya tengamos ese tema. Y bueno, lo que decía del caso, pues eso, hay que sumar siempre, ¿verdad? Esto sí que es cuantía, los 100,000 más los 300,000, sí, porque los 100,000 eran del costo y los 300,000 eran de los daños provocados. Entonces sí que sumamos. Muchas gracias, abogado. Sí, y al final, ¿verdad? A la orden, sí, de esto se trata. Bueno, solo me voy a quedar con la cuantía, creo, con la competencia en materia penal, creo, porque ya el tiempo y el lunes vamos a seguir hablando de lo demás. Entonces, la competencia exclusiva de los jueces de paz, pues ya vemos, conocen los juicios por faltas, ¿verdad? Básicamente es eso. También fíjense esto, efectuar el levantamiento e identificación de cadáveres en ausencia del fiscal. La mayoría de jueces de paz sí que les toca esto, ¿eh? Porque obviamente por falta de recursos logísticos, a veces se les dificulta a los fiscales del Ministerio Público ir a hacer los levantamientos, sobre todo en municipios que están alejados, ¿no? de las sedes del Ministerio Público. Y pues toca que al juez de paz. Gracias a Dios a mí solo me tocó uno, solo hice un levantamiento una vez de un señor macheteado, pero otros colegas que han estado en municipios más alejados, más pues alejados, como les digo, de la sede judicial, sí que a diario hacen levantamientos, y sobre todo si están en zonas calientes, ¿no? Entonces es competencia de los juzgados de paz. Y a los juzgados de los jueces, los juicios de faltas, y en lugares que no existan oficinas de Ministerio Público, ni juzgados de letras, ni tribunal, recibir las denuncias y querellas también, ¿verdad? Para que se puedan practicar las investigaciones. Aunque esta es una facultad que quizás solo en la Mosquitia la practiquen los jueces de paz, porque dudo que en el resto de la República. Y en la Mosquitia, pues por obvias razones, ¿no? Que hay difícil acceso, sobre todo por eso, por el difícil acceso. Luego también está otro juzgado que es no menos importante. Este es un juzgado en el nivel de un juez de letras, que es el juez de ejecución, pero que se encarga única y exclusivamente de esto, como ven aquí abajito, la ejecución de las penas y las medidas de seguridad, ¿verdad? O sea, este es el que se encarga de que una vez después de que el imputado o el acusado ha sido condenado, de que cumple efectivamente la pena que se le estableció. Y además de la pena, que cumpla con la responsabilidad civil administrativa, ¿verdad? Que pueda derivar el delito que cometió. Entonces, él es como quien dice, el que está encima de eso, ¿verdad? Y además de las medidas de seguridad, que pues son distintas a la prisión, ¿no? Preventiva, sino que le ponen, por ejemplo, una prohibición de salir del país, una prohibición de acercarse a la víctima. Ese tipo de medidas también tiene que verificarlas el juez de ejecución. Entonces, sobre eso básicamente habla la jurisdicción o competencia en materia funcional. Sí, funcional y de materia, ¿verdad? Luego tenemos otra sección que habla de la competencia específicamente, de las autoridades judiciales, ¿verdad? Del lugar y la comisión del delito, es decir, quién va a ser el juzgado competente si el delito se cometió en tal lugar, ¿no? Y ahí es donde entra, por ejemplo, aquel debate de las secciones judiciales. Si estamos hablando de un lugar donde hay varios jueces, ¿verdad? ¿Quién va a ser el competente? Pues hay que delimitar el espacio territorial donde se cometió exactamente, o el lugar de la comisión del delito falta, tal como establece ese artículo 62, ¿verdad? Tiene que ver mucho con eso, pues, la competencia territorial de los jueces, que no lo especifica el Código Procesal Penal, pero se entiende, ¿verdad?, que va a ser el juez competente de ese territorio. ¿Sí? Y aquí habla una salvedad, y si se ignora dónde se cometió el delito, ¿verdad? Se ignora dónde se cometió el delito, porque, por ejemplo, vaya, hay esos casos donde le dan muerte a una persona y lo van a tirar encostalado a otro, ¿no? No le dieron muerte ahí donde encontraron el cadáver, ¿verdad? O el desmembramiento. Le tuvieron que haber dado muerte en otro lado. Entonces, ¿cómo se va a definir la competencia ahí? Pues ya el 63 nos aclara, ¿no? Cuando
Cuando se ignore el lugar donde se ha cometido el delito, pues será competente, ¿verdad?, según corresponde a las siguientes circunstancias. El lugar en que se hayan descubierto las pruebas materiales del delito, el lugar de la aprehensión del inculpado o el lugar de residencia, domicilio del inculpado y el que sea requerido por el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, en ese orden se va a definir la competencia. Entonces, lo resuelve el mismo proceso penal, ¿verdad? Bueno, no sabemos dónde se cometió el delito, pero ¿dónde encontramos el cadáver? Pues lo encontramos en tal colonia, en tal basurero, en tal barrio, etcétera, ¿no? Entonces, el juez que tenga competencia en ese lugar, ese le va a tocar que asumir, ¿verdad?, esa causa. Y ahí es donde más o menos se va definiendo eso. También hay competencia por conexión, algo muy particular del proceso penal, porque en esos casos donde hay varios delitos, ¿no? Entonces, los delitos conexos, habla el 68, pues son los que son cometidos simultáneamente por dos o más personas, ¿verdad? Resulta que uno de los autores es de un municipio y el otro es de otro municipio. Y cuando se ignora el lugar, pues decíamos que iba a ser el del domicilio, pues, del domicilio del acusado, ¿no? O del inculpado. Pero en este caso tenemos dos o más personas, ¿verdad?, que han actuado de manera conjunta. Entonces hay que definirlo, ¿verdad? Y en ese sentido, el órgano jurisdiccional competente, ¿verdad?, para conocer el delito, conocerá también los demás conexos. Entonces definimos dónde cometieron el delito, pues ahí se va a definir. Y ese mismo va a resolver si lo han cometido varias personas, ¿verdad? Si los delitos cometidos por dos o más personas en distintos lugares o momentos se ha precedido, ¿verdad?, concierto para cometerlos, es decir, han planificado, ¿verdad?, el cometer los delitos. En estos casos, por ejemplo, de los asaltantes, ¿no?, que los asaltantes se van moviendo de un lugar a otro y van cometiendo asaltos continuamente. Tal vez en un día hacen 5 asaltos o 10 asaltos, ¿verdad?, dependiendo de la zona donde se muevan. Pues esos son delitos conexos, porque se van conectando uno entre otro, ¿no? Entonces, el mismo juez va a ser competente para conocer el primer robo, el segundo robo, el tercer robo, hasta los robos que sean. O si es un asesino, ¿no? Va a conocer el primer asesinato, el segundo, el tercero, el cuarto y así. Porque hay una conexión en todo eso, ¿no? En todo ese actuar delictivo, ¿verdad? Y bueno, también los cometidos como medio de perpetrar o facilitar la ejecución de delitos. Aquellos delitos, pues, por ejemplo, de facilitación de local, por ejemplo, para narcotráfico, etcétera, o para cometer cualquier delito, ¿verdad? Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos, el encubrimiento, ¿verdad? Por ejemplo, también es el mismo juez. El mismo juez que conoció, por ejemplo, el asesinato, y si yo encubro al asesino, que era mi amigo, entonces ese mismo juez va a conocer mi acusación por encubrimiento, ¿verdad? Es como la acumulación que sucede en materia civil, ¿no? Aquí se le llama competencia por conexión. Entonces, esas 3 competencias son las que podemos definir en materia penal. Por materia, por función, por conexión y también, pues, la de territorio, ¿no?, que se define anteriormente. Entonces, nos vamos a quedar aquí para ver la... Mande función por materia, por función, por conexión y por territorio, ¿sí? Y son las que hemos ido viendo aquí en el Código Penal. Y el tiempo se nos ha acabado. Entonces, el lunes vamos a... si tienen dudas, pues háganmelas llegar por el WhatsApp o al correo o anótenlas y me las hacen saber la próxima clase, ¿sí? Para que la próxima hablemos de la recusación y la excusa, ¿verdad? Que es muy importante para esto, para la definición de la competencia de los jueces. ¿Estamos? Gracias, abogado. Chao, abogado. Muy bien, entonces...